conversatorio quiero que sea eso, un conversatorio, así que si a lo largo de esta charla tienen preguntas o comentarios, qué chévere que los puedan ir haciendo inmediatamente para que hablemos en tiempo real. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí de verdad es un gusto estar acá. Además de agradecerle a FEMBRAS, quiero pues felicitarlas por esta iniciativa que me parece indispensable y que es justamente este tipo de proyectos de lo que vamos a estar hablando también en este conversatorio sobre las mujeres en la música sinfónica en Colombia y sobre todas las oportunidades que tenemos a la mano y las que no tenemos pero podemos crear. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Como lo dijo Diana, yo soy clarinetista, soy comunicadora social con énfasis en periodismo y tengo un máster en diseño de espacios y experiencias culturales. Soy cofundadora y periodista de Concertante, que es una plataforma de periodismo musical y de contenidos audiovisuales que creé con una colega mía que se llama María Angélica Bejarano, que está hoy acá conectada. María Angélica es guitarrista, es productora, es gestora cultural y juntas creamos esta plataforma para visibilizar también todo lo que está sucediendo en materia de música clásica, músicas tradicionales colombianas y músicas de vanguardia en Colombia. Así que también los invito muy especialmente a que nos conozcan y nos puedan seguir. Para que también conozcan un poquito más de lo que hago, soy clarinetista del Cuarteto Caña Brava, que es un cuarteto dedicado a la interpretación de música colombiana y latinoamericana. Trabajo en la sección de divulgación de la Sugerencia Cultural del Banco de la República y soy parte del equipo de comunicaciones de Iber Academy en Medellín. Entonces, bueno, hoy quiero hablarles un poquito sobre las mujeres en la música sinfónica, que es ese tema que nos reúne hoy a todos y que nos reúne también durante este primer encuentro FEMBRAS. Y la idea con esto es un poco celebrar como todos los triunfos que hemos adquirido a lo largo de la historia y que ya vamos a ver que no son pocos, sino que son bien grandes y que el camino pues todavía está por andarse, pero que justamente con este tipo de encuentros y con este tipo de proyectos como lo es la agremiación FEMBRAS estamos logrando pues construir cada día un escaloncito más en esta historia. Entonces, antes de empezar, quiero recordar que las mujeres siempre, siempre, siempre han sido parte fundamental de la música, pero que durante otras épocas, por las condiciones sociales, no se contaba con la misma visibilidad que en la época actual, y eso que en la época actual todavía tenemos nuestros problemillas. Aunque todavía, como lo dije, nos falte bastante camino por andar, estamos empezando a gozar de los mismos privilegios que los músicos hombres, y por eso yo quiero honrar el camino de otras mujeres que desde distintos ámbitos y disciplinas nos permiten estar hoy acá viviendo la realidad que vivimos y haciendo un conversatorio como este, en el que primordialmente pues estamos conectadas también mujeres músicos. Entonces vamos a hacer un breve contexto sobre las mujeres que hacen parte de nuestro medio en Colombia, no solamente desde la interpretación, sino desde diferentes áreas, disciplinas y campos. Cada vez son más y cada vez, para resaltar, son más líderes del sector, es decir, hay muchas mujeres que están encabezando como las instituciones públicas y privadas relacionadas con la cultura, relacionadas con el arte, relacionadas con la música, y eso es un gran avance que hace un tiempo tal vez era impensable. Entonces, quiero invitarlas a que juntas veamos como este momento que es único, que estamos asistiendo realmente a un escenario único, que va a seguir creciendo gracias al aporte que todas podamos hacer desde nuestro lugar. Y pues también quiero que este conversatorio sea un espacio para inspirarnos las unas a las otras, viendo los logros y celebrando los logros de lo que hemos logrado todas. Entonces, para empezar, quiero que hagamos una mirada rápida al pasado. ¿Y por qué? Porque considero que para honrar el presente hay que reconocer la historia. Entonces, hay muchas mujeres a lo largo de la historia que pues han sido fundamentales, pero para mí personalmente hay 3 mujeres músicos que me han marcado por 3 razones bien específicas y quiero contárselas. Estas 3 mujeres, Hildegarda von Bingen, que fue pues, una mujer que vivió hace un milenio, Fanny Mendelssohn y Clara Schumann para mí son bien especiales y tengo como 3 grandes aprendizajes de ellas que quiero compartirles hoy. Entonces empecemos con Hildegarda von Bingen. Esta es una mujer que nació en 1098 y murió en 1179. Fue santa, compositora, escritora, filósofa, naturalista, médica, científica,
y fue considerada como la madre de la historia natural y como una de las escritoras más prolíficas de su momento. Pertenecía a la iglesia y fue una de las mujeres más destacadas dentro de la iglesia. Escribió 78 obras musicales para la liturgia, agrupadas en una colección que se llama La Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes. Y pues fue una de las mujeres más importantes de su época. Hay que recordar que en el siglo IV la Iglesia condenó la práctica musical para mujeres no pertenecientes a la orden religiosa. Entonces ahí es muy importante darnos cuenta como dónde están esas raíces y esos orígenes también de esa ausencia, de ese vacío de las mujeres a lo largo de la historia de la música. Solamente tenían autorizada la voz como instrumento, y ahí también podemos ver esa raíz y ese origen de por qué la voz es uno de los instrumentos más populares entre las mujeres. ¿Por qué la voz como instrumento? Porque la iglesia pensaba que el canto reafirmaba la feminidad. ¿Y por qué? Porque estaba muy relacionado con la maternidad también, por el tema de las canciones y los cantos de cuna a los hijos. Pero pues en esa época no estaban permitidas las ejecuciones públicas, no se les permitía a las mujeres tocar otro tipo de instrumentos, simplemente pues cantar. Hildegarda pues dejó un legado bien importante de música, obviamente toda para la liturgia, y para mí el aprendizaje importante que nos deja esta mujer es que nos enseñó sobre la interdisciplinariedad. Fue una mujer completamente culta que dominó, por así decirlo, con toda la magistralidad diferentes disciplinas. Y hace un milenio nos dejó esta enseñanza y hoy todavía nos cuesta pensar que nosotros podemos hacer más de una cosa bien a la vez. Todavía en nuestra educación musical, y quiero como hacer esta reflexión, es un choque pensar que una persona que es músico no pueda pensar en otra cosa que no sea música. Entonces, la misma historia nos ha enseñado esto y para mí la lección grande, personal que yo he tomado de esta mujer es eso, es que la interdisciplinariedad no solamente es posible, sino que enriquece la visión del mundo y lo enriquece a uno como persona y más cuando uno es artista, pues qué rico y qué necesario es tener esa visión amplia. Continuamos entonces con la siguiente mujer, que es Fanny Mendelssohn, ya del siglo XIX, y hay que recordar que entre el siglo XVIII y el siglo XIX, a diferencia pues de la época en la que vivió Hildegarda, ya había otros instrumentos que sí estaban bien vistos para las mujeres, como era el arpa, el piano, el laúd, la guitarra y algunos otros instrumentos de cuerdas, pero que solamente estaban bien vistos en los contextos domésticos, es decir, muy en la casa, poco presentaciones públicas. Fanny Mendelssohn era la hermana de Felix Mendelssohn, uno de los compositores más reconocidos y más renombrados de la historia. Y ella permaneció a la sombra de su hermano, a pesar de haber recibido exactamente la misma formación musical que su hermano. Igual que pasó con otras compositoras como María Ana Mozart, que era la hermana de Mozart y también era supremamente talentosa. Fanny Mendelssohn escribió cerca de 450 obras, pero muy poquitas de las obras que ella escribió fueron realmente publicadas. Y las que fueron publicadas, en su mayoría fueron publicadas a nombre de su hermano, Felix Mendelssohn. Entonces, quiero hacer como la reflexión de cuántas mujeres todavía en esta época siguen relegadas a la sombra de los hombres. Y el aprendizaje, volteando esta pregunta hacia lo positivo, es en la oscuridad que nos queda, en esa sombra que nos queda, tratemos de hacer que sea una oportunidad para encender esa luz, para mostrarnos, a pesar de que hemos estado un poco allí en lo oscuro. Y terminamos con Clara Schumann, también una mujer del siglo XIX, pianista y compositora, normalmente reconocida por ser la esposa de Robert Schumann, como lo que sucede muchas veces en nuestra época, y es que lo reconocen a uno no por lo que es uno, sino por ser la pareja de una persona que, digamos, tuvo renombre. Eso sucedió también con Clara, pero sin embargo Clara sí que tuvo, digamos, una mayor difusión y una mayor visibilidad. Era una de las personas más queridas dentro de su círculo de intelectuales y de artistas. Por ejemplo, era una de las preferidas de Goethe. Y pues esto le permitió a ella tener como esa oportunidad
mostrar su música y también de girar como concertista internacional por toda Europa, cosa que antes pues no se había visto mucho. Compuso obras que hoy en día son estándares, son grandes obras para diferentes instrumentos, en especial pues el piano. Y pues fue una de estas primeras mujeres en merecer ese reconocimiento por parte de los hombres. Aún así, tal era la presión social que alguna vez dijo esta frase que les cito en la presentación, y es: alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea. Una mujer no debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que ¿por qué podría esperarlo yo? Y es muy fuerte porque realmente igual ella sí siguió escribiendo y fue una de las compositoras más prolíficas que ha habido, pero muchas veces nos dejamos nosotras mismas llevar por esa presión social tan fuerte que existe. Y ahí la reflexión y el aprendizaje para mí de Clara es cuántas veces somos nosotras también las que nos encargamos de reproducir ese tipo de pensamientos colectivos que a veces nos automarginan, y de cuánto talento también nos podríamos estar perdiendo por esos pensamientos autodestructivos o por esas crisis internas que a veces tenemos y que pues chocan muy fuertemente como con todas esas construcciones sociales que hemos hecho. Entonces, bueno, básicamente quería como hacer este primer contexto de la historia pasando por estas tres grandes mujeres que a mí en lo personal me han inspirado y me han dejado mucho aprendizaje y muchas lecciones como para el presente, para ahora sí entrar a hablar al contexto actual en Colombia. Entonces, tenemos las mujeres en la música sinfónica, y para entender a grandes rasgos en dónde estamos paradas hoy y cuál es nuestro contexto e incidencia como mujeres, pues vamos a hablar de diferentes ramas de la música y de diferentes eslabones de la cadena de valor de la música para que entendamos dónde estamos paradas hoy y qué tanto estamos aportando desde nuestro lugar como mujeres. Entonces, empecemos hablando un poco de las gestoras y los líderes del sector, para entender también el gran contraste que tenemos ahora con esas épocas pasadas. Si bien antes, como les decía, ni siquiera los instrumentos estaban bien vistos para las mujeres o las presentaciones en público tampoco eran permitidas, hoy estamos asistiendo a una época acá en nuestro país en el que las grandes líderes del sector son mujeres. Y esto pues es muy diciente, es muy significativo, porque estamos a cargo de un medio que igual sigue siendo predominantemente masculino y, para decirlo también sinceramente, predominantemente machista. Entonces, que las mujeres están a la cabeza de estas instituciones, tanto públicas como privadas, pues nos permite un poco contrastar esa deuda histórica y ese vacío que hemos tenido a lo largo del tiempo, y que pues ya vemos un poco de dónde vienen esas raíces también muy vinculadas como el tema de la iglesia. Entonces, mencionemos algunas de estas mujeres que están en este momento liderando el sector. Por supuesto, la primera de ellas pues es la ministra de Cultura, que pues no es una persona afín con la cultura, pero bueno, es una mujer, Angélica Mayolo. En el mismo Ministerio de Cultura tenemos a la coordinadora del área de música, que es Susana Palacios, una mujer que conoce profundamente el sector, que también es músico, que conoce además el sector desde los territorios, cosa que es muy importante porque muchas veces hemos estado muy centralizados en todo lo que tiene que ver con la cultura en las grandes ciudades, y siento que la labor más destacable de Susana ha sido eso, esa visión desde los territorios, esa visión desde país, para poder llegar justamente y conocer todas nuestras tradiciones y garantizar el acceso a la cultura a todos los ciudadanos y a todos los habitantes de este país. Instituto Distrital de las Artes acá en Bogotá y de Artes tiene a su cabeza a la directora general, que es Catalina Valencia. Ella no es músico, es bailarina, pero bueno, estamos en la cabeza de una mujer. Y la gerente de música es Salomé Olarte, una gestora que realmente también es maravillosa y ha hecho muchísimas cosas por la música, especialmente desde los géneros populares, desde la integración, digamos, de diferentes sectores musicales y actores y agentes diferentes de la música en la ciudad. Y bueno, ella es actualmente la directora de la gerencia de música. Y también es muy especial ver que dentro de la misma gerencia de música, el equipo de personas que están allí son principalmente mujeres. Entonces, toda la parte de producción pues está liderada por mujeres. El año pasado, Festivales al Parque estaba liderado por mujeres, etc. Entonces, bueno, ahí también tenemos una gran representación. Tenemos también, por ejemplo, en Batuta a María Claudia Parias, que es la presidenta
y es una gran gestora, pues que ha tenido una amplia experiencia, pues yo creo que como ella, muy pocas han tenido tan gran experiencia. En la Filarmónica de Medellín tenemos a María Catalina Prieto. En el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional ahorita tenemos a Viviana Ordóñez, que es una artista. En el Festival de Música de Cartagena, pues la fundadora es Julia Salvi. En el Teatro Colón, la directora es Claudia del Valle. Y, por ejemplo, en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño está Margarita Díaz, que también es la creadora del Festival de Jazz de Mompox. Entonces, se me quedarán seguramente algunas otras por fuera, pero digamos que las cabezas de estas instituciones inmensas, que son además las que generan la mayor parte del portafolio de estímulos para la cultura, pues estar a la cabeza de mujeres, y ahora más adelante ya vamos a ver cómo también ese liderazgo y esa visión de mujer nos ha permitido tener acceso a algunos estímulos, algunos fomentos que están principalmente enfocados también a las mujeres, y ahí es donde se ve esa incidencia también como muy claramente, muy materializada. Lo vamos a ver después y vamos a ver un poco cuáles son esos estímulos a los que también podríamos aplicar. Si hasta acá hay alguna pregunta o comentario, bienvenidas sean a hacerlo. Bueno. Entonces, hablemos un poquito sobre justamente los otros como eslabones de la cadena de valor de la música. Vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando en la formación musical. En las universidades, también en los colegios con la educación primaria. Y lo que principalmente veo yo acá es que hay todavía como un desequilibrio entre la relación profesor y estudiante. Porque si bien yo creo que está muy balanceado en estudiantes entre hombres y mujeres en términos generales, de pronto en algunos instrumentos no, y ya lo vamos a ver, digamos que casi siempre predominan los profesores hombres y las estudiantes, y pues sí, con relación al número de estudiantes mujeres. Y sin embargo, acá les dejo esta cifra, y es que cerca del 50% de los músicos profesionales del mundo son mujeres. Eso es increíble, o sea, y yo creo que esta cifra, que además es de 1993, ya está súper desactualizada, pero es que desde los pocos estudios que hay como así enfáticos, pues ya debió crecer. O sea, es decir, yo creo que las mujeres, si no estamos en la mitad, superamos la mitad de músicos profesionales que hay en el mundo. Entonces, es importante acá ver que hay también como una tendencia a creer en este tema de cuáles instrumentos son femeninos y cuáles instrumentos son masculinos, y un poco también la raíz viene de donde les contaba que había ciertos instrumentos permitidos para las mujeres, pero otros que no tanto. Y hay un estudio al respecto que ahorita vamos a ver porque es muy curioso, y en la próxima diapositiva van a poder ver las cifras, pero realmente todavía existe ese imaginario de que hay unos instrumentos para mujeres y otros para hombres, y yo creo que ustedes que son instrumentistas de bronce, pues lo habrán sentido más que yo, por ejemplo, que soy instrumentista de madera, y que en el estudio se refleja que los instrumentos como el mío, que es el clarinete, es un instrumento neutro, pero hay otros instrumentos que están concebidos como masculinos o femeninos. Eso es una locura. Pero bueno, hablando de la formación, sí quiero traer a colación una cosa muy importante, y es que como predomina en este sector de la academia como los profesores hombres frente a un gran número de mujeres, y como nuestra educación en todo sentido en Colombia es bien compleja en torno a la educación de género y a la educación, pues sí, de orientación, pues hemos tenido varios problemas en la formación, como lo que sucedió, digamos, el año pasado, que se destapó el año pasado con esta serie de denuncias sobre abusos de poder, abusos sexuales, acosos sexuales a los estudiantes, y yo pienso que esto es un tema gravísimo que nos muestra también, nos pone en relieve como ese desbalance y esa deuda histórica que ha habido también en la educación musical, de no poder aprender ni siquiera a relacionarnos los unos con los otros de una manera sana, y no entender que pues todos estamos al mismo nivel de capacidades. Yo creo que empieza por ahí, como desde ese abuso de poder y desde ese sentimiento de poder y de autoridad que sienten los hombres sobre las mujeres, los profesores sobre las estudiantes muchas veces, que llegamos como a este tipo de comportamientos. Entonces, notemos con esto que la historia de nuestra profesión también pues es claramente directamente proporcional con la historia de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Y pues bueno, que nosotras tenemos también la gran responsabilidad en nuestras manos de empezar a cambiar esto, y lo estamos cambiando. Y si no fuera así, pues
no habrían pasado cosas como las que sucedieron el año pasado, que fue la valentía de muchas mujeres de poder denunciar. Y celebro también que eso tuvo una incidencia real y tuvo, digamos, una consecuencia real para las personas que estuvieron implicadas en todos estos temas, porque creo que es una lección muy grande que hemos dado y un paso que también hemos dado. Y bueno, así poquito a poco es que se cambia realmente la historia. Por ejemplo, y el mayor ejemplo para mí es que hoy tenemos FEMBRAS, ¿sí? Es importante que entendamos que estos espacios nos permiten crear un mensaje también en ese sentido, de que no hay un instrumento para la mujer y un instrumento para el hombre, de que esas creencias y esas construcciones son más imaginarias y que por fin estamos empezando a cambiarlas y que se está mostrando con este tipo de agremiaciones y de colectivos. Y este es uno de los mejores ejemplos que yo veo en este momento en Colombia para ver en dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, quiero contarles que según una investigación de la musicóloga Alejandra Quintana, que pues es una musicóloga que tiene enfoque de género, se determinó que hay algunos instrumentos, como les decía, femeninos y masculinos. Entonces, instrumentos como el arpa, el violín, la flauta, el oboe, son concebidos como femeninos. Mientras que instrumentos como el contrabajo, la tuba, el trombón, la trompeta y la percusión son masculinos. Y los restantes son neutros. Entonces, bueno, acá es donde vemos eso que les digo, que finalmente yo creo que ustedes más que yo, más que nadie, pues saben de lo que les estoy hablando y saben cuántas veces seguramente, incluso desde sus familias o incluso desde, pues desde la misma gente que los rodea, les habrá hecho algún comentario de ese tipo, como que esos son instrumentos muy fuertes, instrumentos muy grandes como para una niña. Y creo que eso está directamente relacionado con la formación y en ese vacío y en esa falta que aún tenemos, en esa carencia, lo que yo encuentro es una gran oportunidad. ¿Y una oportunidad para qué? Para cambiar esa concepción y para trabajar en ella y que podamos seguir evolucionando juntos también pues en este constante aprendizaje. En la interpretación me parece pues muy interesante ver que de las 5 orquestas profesionales que tenemos en Colombia, el porcentaje de participación de las mujeres es del 30% nada más. Y eso es bien poquito. Porque si ya teníamos presente que, por ejemplo, el 50% de las mujeres en el mundo somos músicos y que yo creo que esa cifra ya ha aumentado, pues el 30% es realmente muy escaso. Preguntémonos, además, ¿quiénes son los jefes de fila en su mayoría? La mayoría son hombres. ¿En qué cuerdas están la mayor parte de mujeres? En las cuerdas frotadas, el 70%. Del 4 al 27% en los vientos de madera. Menos de un 5% en los vientos de metal. Y entre el 4 y el 9% en la percusión. En la dirección orquestal, graves. Solamente hemos tenido una mujer en la historia de Colombia que ha sido titular de una orquesta y es la maestra Cecilia Espinosa, que fue, pues, que es titular de la Sinfónica de AFIT. Y para que pongamos esto como en un contexto un poco más escalado, ya que Colombia no es un gran ejemplo de orquestas, pensemos en Estados Unidos, miren este dato. De 427 orquestas que existen profesionales en Estados Unidos, solo 27 tienen directoras titulares. Y va este otro dato. De las orquestas estadounidenses, un 70% está conformada por hombres en sus filas. O sea, igual que en Colombia, es la relación un poco. Y de las orquestas profesionales europeas, están conformadas 84% por hombres. A pesar de que, ya hemos hablado, más de la mitad somos mujeres profesionales en el mundo. Entonces, yo no tengo muy claro y yo creería que no, que este no es el caso de que haya una discriminación necesariamente hacia las mujeres en las orquestas sinfónicas, no lo sé, cada caso es particular, habría que mirarlo. Pero lo que sí creo es que esto es una situación que refleja esa historia que hasta el momento hemos vivido y estas dificultades que han tenido las mujeres para estar al mismo nivel de los hombres en este contexto de la música. Va un dato también, la Filarmónica de Viena, que es una de las orquestas más importantes en el mundo,
y que además fue fundada hace casi 3 siglos, solo ha aceptado 7 mujeres desde su fundación. 7 mujeres. 7. Muy poquito. Entonces, las dejo como con esos datos para que nos hagamos un poco esa idea de lo que está sucediendo. Miremos un poco sobre la dirección orquestal, coral y de bandas, porque es que haya solamente una directora titular en la historia de Colombia no quiere decir que no haya directoras o que no se estén formando directores. Por eso es muy importante también mirar hacia la formación, porque en la formación están sucediendo muchas cosas. Hay muchos estudiantes, pero muy poquitas de estas profesionales están realmente, digamos, ejerciendo en algunos lugares de la práctica sinfónica. También porque hay un déficit de orquestas y de agrupaciones en las que podamos ejercer, y hay un déficit de oportunidades, y pues porque en Colombia, digamos, la cultura no es una prioridad. Entonces, pues eso también tiene un poco que ver. Pero entonces miremos un poquito como esos referentes colombianos de la dirección orquestal, para que también tengamos unos nombres en la cabeza y para que, como digo, desde el principio honremos y celebremos los logros de estas personas que hoy se destacan. Entonces, en referentes colombianas que tengamos en la dirección orquestal, pues como ya lo dije, está la maestra Cecilia Espinosa, que ha sido la única titular de orquesta. Tenemos a Lina González Granados, que es de Cali, pero es una de las directoras de orquesta más prominentes en el mundo. Actualmente está radicada en Estados Unidos. Tenemos a la maestra Patricia Vanegas, que se ha especializado principalmente en la dirección de bandas sinfónicas. Tenemos a Bárbara de Martis, que es directora coral, pedagoga. Tenemos a Diana Carolina Cifuentes, a Paola Ávila, las dos también son directoras corales. Ana Paulina Álvarez, también directora coral. Susana Boreal, que ahorita se hizo súper viral con todo el tema de las protestas pacíficas en Medellín. Tenemos a Ana María Patiño, María Camila Barbosa y una serie de estudiantes jóvenes que están egresando y que, bueno, ahorita se están destacando. Si conocen más, celebrémoslas juntas, porque de verdad que para mí el tema de la dirección orquestal en mujeres es también como tan significativo como lo que les decía de las líderes gestoras del sector, porque pararse enfrente de una orquesta que está compuesta 70% o 80% por hombres, y no solo desde ahora, sino desde los siglos de los siglos, ha estado configurada por hombres, no solamente es valiente, sino que es realmente, realmente significativo. Una persona que esté a cargo de llevar la batuta de esos grandes conjuntos musicales, pues para mí es un gran motivo de orgullo y un gran motivo de celebración. La respuesta de estas cifras, lo que nos señalan son vacíos, vacíos enormes, infinitos que todavía tenemos, pero para mí todo vacío es el comienzo de una gran oportunidad que nosotras tenemos. Y por ejemplo, Fembras encontró ese vacío, encontró ese problema, por ejemplo, ¿sí? Bueno, primero, somos varias mujeres de bronces que estamos acá en Colombia, no nos conocemos, no estamos agremiadas, no, es una oportunidad, es una gran oportunidad. ¿Qué oportunidad tienen también, por ejemplo, el tema de la formación? Empezar a deconstruir y a desaprender un poco a través de la formación de públicos, a través de diferentes estrategias para llegarle a la ciudadanía y empezar a desligar ese concepto que es tan tradicional y tan básico y tan binario como el tema de que el azul es para los niños y el rosado es para las niñas, el trombón es para los niños y la flauta es para las niñas. Bueno, mucho por hacerse ahí, es una gran, gran, gran oportunidad para todas las personas que de verdad estén buscando cómo ejercer desde su profesión en la música y cómo también empezar a transformar esa historia que tanto nos ha costado. Entonces, para mí ese es como el gran aprendizaje que nos dejan estas cifras, pues que sabemos que no son del todo positivas, pero pues siempre hay que darle un vuelco y mirar uno desde su lugar cómo puede transformarlas. Entonces, bueno, eso por ese lado de la interpretación. Si pensamos ahora en la otra opción de la interpretación, que son los grupos de música de cámara, ¿sí? Que de pronto no están tan ligados como a la institucionalidad de una agrupación estable como las orquestas o las bandas sinfónicas, pues los grupos de música de cámara nos llevan a pensar directamente en la gestión, porque un grupo de música de cámara es un proyecto propio que depende de uno, entonces la participación de las mujeres en los grupos de cámara pues va a ser mucho mayor porque no depende de otra persona sino de mí misma. Entonces si yo creo mi proyecto pues puedo tener perfectamente lo que yo quiera. Entonces creo que en la música de cámara vemos un mayor balance y un mayor equilibrio entre la participación hombres y la participación mujeres, y que ahí sí que se ve evidenciada realmente la gran cantidad de músicas profesionales que existen
y ese relevo generacional de músicos que no se ve traducido necesariamente en una orquesta sinfónica, porque las orquestas sinfónicas, pues ya sabemos que en Colombia tienen sus puestos vitalicios, entonces pues estamos viendo los mismos durante décadas enteras, entonces también es muy difícil como tomar como referencia lo que está sucediendo en materia de músicas profesionales en Colombia mirando una orquesta. Entonces yo creo que hay que mirar también hacia la música de cámara y hacia las otras disciplinas, como la creación. Entonces acá para hablar de este otro eslabón de la cadena de valor está la composición. Y en la composición, pues también hay algunas mujeres que se destacan, varias, sí, pero igual siguen siendo todavía muy escasas las compositoras, pero no solamente muy escasas las compositoras, sino muy escasas las veces que tenemos para escuchar a esas compositoras. Yo creo que acá hay una gran responsabilidad de parte de esas gestoras que están en las cabezas o de esas orquestas e instituciones que realmente pues sí tienen la labor de incluir la música de compositoras y compositores actuales, porque pues bueno, ya estuvo bueno, ya hemos escuchado, música clásica siempre va a existir, siempre va a estar, siempre la vamos a tocar, pero realmente la labor también es darle lugar a esas nuevas voces, y yo pienso, pues es una posición muy personal, yo creo que esa es la labor realmente de un gestor en este momento, en el siglo XXI, porque pues si seguimos haciendo lo mismo que se ha hecho siempre, realmente nos vamos a estancar. Y entonces, ¿para qué estudiamos? Y entonces, ¿para qué abrimos cátedras de composición? Y entonces, ¿para qué tenemos talento suficiente de exportación si acá realmente no estamos, pues no estamos haciendo nada para circularlo y visibilizarlo? ¿Sí? Y yo creo que ahí hay lo mismo, una gran oportunidad y un gran vacío. Premiamos un montón de obras al año a través de los portafolios de estímulos que hay en este país, que el Premio Nacional de Composición, diferentes premios que hay, muchísimos, hay más de 10 premios de composición en el año en este país. ¿Y cuántas veces tenemos la oportunidad en el año de escuchar las obras de los y las compositoras? Para nombrar solamente algunas y lo mismo que nos queden sonando estos nombres: Carolina Noguera Palau, Amparo Ángel, Alba Fernanda Triana, Ana María Romano, Natalia Domínguez, Natalia Valencia, Melissa Vargas, Violeta Cruz, Eliana Echeverry, Ana María Franco, Diana Margarita Ortiz, entre muchísimas otras. Estas considero que se destacan bastante y sobre todo en el ámbito de la música contemporánea y experimental, que digamos es lo que está un poco en boga pues digamos en la formación universitaria académica. Seguimos ahora también con el otro campo que me parece muy interesante lo que ha sucedido con este campo, y es la investigación, porque hay una tendencia muy particular que es el de la musicología de género. Y esto pues creo que es algo completamente nuevo, pero hay un montón de estudios de posgrado al respecto, maestrías, doctorados en música, género y mujer, o en musicología de género. Y esto es muy interesante porque, en palabras de Alejandra Quintana, que es una de las musicólogas de género como más destacadas de nuestro país, lo que quiere hacer esta práctica investigativa es un poco reducir esa brecha que ha habido históricamente en la visibilidad de las mujeres. Ya les contaba yo, por ejemplo, que Fanny Mendelssohn escribió 450 obras que nunca fueron publicadas, todas, y las otras fueron publicadas a nombre de su hermano. Y entonces un poco lo que busca la musicología de género es darle valor y empezar a mostrar, por ejemplo, el trabajo de una compositora como Fanny Mendelssohn, que en otra época pues no se pudo haber visto, que está por allí guardado, y pues lleva 2 siglos guardado, 3 siglos guardado. Entonces eso es básicamente lo que quiere hacer la musicología de género desde diferentes estilos, o sea, no solamente desde la música clásica, porque creo que es más complejo, pero por ejemplo acá en Colombia, para mí las 2 investigadoras líderes de este campo, que son Alejandra Quintana y Daniela Cura, se han encargado de hacer lo mismo con la música tradicional colombiana. Entonces, por ejemplo, si les gusta leer y si les gusta este tema, las súper invito a leer el libro de Daniela Cura, Esther Forero, La Caminadora. Entonces es como toda la historia y toda la visibilidad de esta mujer que fue pues un hito en la cultura caribe de Colombia. Y eso es básicamente, es visibilizar que han hecho ciertas mujeres importantes para la historia de la música, para la historia de la cultura, y me parece súper interesante esto que está pasando en la investigación musical, que es como lo que querían resaltar como de este campo. Y bueno, si a alguna le interesa aún más este tema, les recomiendo mirar este posgrado de música, género y mujer que tiene la Universidad de McGill
en Canadá. Bueno, ya miramos como los campos a los que siempre hemos estado acostumbradas a mirar: la interpretación, la formación, la creación, la investigación. Pero en un universo paralelo hay muchísimas otras cosas que suceden. Yo le llamo a eso fuera del molde de la interpretación y pues de todo lo que conocemos, digamos, como estándar de nuestra educación musical y de como de nuestras salidas profesionales. Pero fuera de ese molde también pasan muchas cosas. Hay un mundo completo para habitar y para ocupar y para crear desde nuestros conocimientos, siempre y cuando lo hagamos desde la interdisciplinariedad, es decir, fuera de estas opciones que ya conocemos de la educación tradicional musical, la interdisciplinariedad que nos enseñó Hildegarda von Bingen nos permite movernos desde cualquier lugar que nosotras queramos y crear las posibilidades que nosotras queramos para aportar desde nuestro rol como músicos o como gestores. Entonces, hay un universo completo de posibilidades como los negocios musicales, como la ingeniería de sonido, como la producción de eventos, como los derechos de autor para músicos, como las comunicaciones especializadas, como la gestión de espacios o festivales o eventos. Y allí, en ese otro universo, también hay muchísimas, demasiadas mujeres liderando varios de estos espacios y es muy inspirador también ver eso. Quiero poner algunos ejemplos concretos que conozco y que me inspiran mucho de nuestro sector y de nuestro medio musical colombiano, que me parece súper importante hablarlo en este momento porque yo creo, y es una de las cosas que siempre digo, yo creo que si nosotras nos quedamos pensando que al formarnos como intérpretes vamos a poder trabajar de la interpretación todo el tiempo, nos estamos chocando con una realidad que es muy falsa. Es muy probable que no vaya a ser así, es muy probable que durante un tiempo podamos hacerlo, o es muy probable que sí, pero no todas vamos a caber en ese mismo espacio. No hay cama para tanta gente, no hay cama para tanto intérprete en el mundo. No quiere decir que dejemos de tocar, no me malinterpreten, pero sí creo que las oportunidades laborales, por lo menos en Colombia, muchas veces no están desde la ejecución práctica de nuestro instrumento. Y que muchas veces para que podamos seguir tocando, debemos como movernos en otras áreas y en otras disciplinas. Eso es lo que yo he podido ver desde mi experiencia. No sé, de pronto pues puedo estar equivocada, pero es lo que yo he podido aprender. Y siento que ahí la interdisciplinariedad y la conexión con otras áreas afines o que giran alrededor de la música o que de pronto no giran alrededor de la música, pero que se puedan conectar con la música, nos dan una oportunidad inmensa de desarrollarnos y de impactar también a nuestro sector. Entonces, acá tengo algunos ejemplos. Está Metrónoma, que es la primera agencia de representación musical para músicos clásicos que tiene nuestro país. Es creada y fundada por una mujer, María Juliana Velázquez. Tenemos también, por ejemplo, el ejemplo de esta firma de derechos de autor para músicos creada por Mónica Zuluaga en Medellín. Tenemos la revista Música, que es la primera revista especializada en música, yo creo que tuvimos en este país, fundada hace más de una década, en Medellín también, por Sara Melguizo. Estoy viendo acá un comentario de alguien. Son muy tesas, sí, son muy tesas. Tenemos, por ejemplo, un gran ejemplo de periodismo musical con Laura Galindo, que si no la han visto o no la conocen, vayan a verla. Yo creo que ella nos ha permitido acercarnos a historias nunca antes contadas de la música. Es una pianista sensacional y además pues periodista, presentadora, y tiene dos programas muy especiales, uno que se llama Un cuento para contar, en el que ella misma va tocando y va narrando una historia, y Ópera con la boca llena, que es el nuevo programa que tiene, en el que habla de la relación entre la ópera y la gastronomía. Es realmente fabulosa. Y pues creo que ahí también hay una gran oportunidad de ver cómo conectar el periodismo musical. Pues está Fembras, obviamente. Puse también a Concertante, que es dirigido y fundado por Angélica y por mí, pues una plataforma de periodismo musical, como ya les había contado. Todopoderosas, que es un colectivo de productoras musicales, y ahorita vamos a hablar un poquito de ese campo de la producción.
de productoras y de ingenieras. Bogotá Chamber Orchestra, que pues es una orquesta de cámara que tiene, pues que está dirigida y fundada por varias personas, pero cuya gestora principalmente ha sido Alexa Capera, que ayer tuvieron la oportunidad de hablar con ella, pues es cornista también, entonces pues es también un gran ejemplo para mí. El Seminario de Clarinete de la Universidad Nacional, que me parece un espacio también maravilloso en el que se reflexionan de diferentes temas de la formación musical y, digamos, trascendiendo el clarinete. La verdad, lo que se hace es reflexionar sobre el abordaje de la formación musical acá en Colombia, y pues cuya principal también líder es Laura Navarrete, que es una clarinetista del conservatorio. El Festival Mujeres en la Música, que agrupa a diferentes compositoras contemporáneas y experimentales de nuestro país, entre ellas algunas de las que les mencioné en mi listica de referentes, y por ejemplo también la Red de Ingenieras de Sonido. Entonces yo creo que estos son ejemplos muy importantes de cómo nos hemos ido empezando a gremiar, nos hemos ido empezando a conectar con otras disciplinas y a gestar nuevas oportunidades que van como transformando un poquito esa realidad. Y me parece muy importante, aplaudo cada una de estas iniciativas y las otras infinitas que debe haber y yo no conozco, pero de verdad que me parece supremamente importante que podamos verlas, seguirlas y apoyarnos, porque una cosa que siempre digo es que uno de los principios de la gestión y uno de los principios también de cualquier trabajo en la cultura es el trabajo en red, el trabajo colaborativo, el hacer alianzas, porque solo uno muy pocas veces logra cosas, y más cuando lo que quiere es generar un impacto en un colectivo. Entonces sí que celebro cada vez que nos reunimos en torno a esto. Entonces, bueno, para hablar un poquito más a fondo también de ese campo de la producción musical, que me parece súper, súper interesante, quiero invitar a mi compañera Angélica Bejarano, como ya les conté, cofundadora conmigo de Concertante, quien es gestora cultural, guitarrista egresada del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional y actual productora del Instituto Distrital de las Artes. Me parece súper importante invitarla para que podamos hablar un poco también de esta visión que ella tiene un poco desde adentro de la institución. Van a poder hacerle muchas preguntas también si tienen sobre algunos temas como los estímulos y vamos a estar hablando un poquito de eso. Entonces, pues quiero invitar a Angélica. Angélica, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Y muchas gracias. Buenas noches, chicas. Gracias por esta invitación y qué honor poder compartir estas experiencias y estos saberes con ustedes. Y lo más importante, pues trabajar en red y conocernos y siempre estar en contacto por alcanzar nuestros objetivos. Entonces, bueno, como mencionaba Aire, yo soy músico guitarrista de la Universidad Nacional. Tengo una maestría en gestión y producción cultural de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y actualmente soy productora artística de la Gerencia de Música del Instituto Distrital de las Artes. Y junto a Irene, soy la cofundadora de Concertante. Irene maneja y lidera toda la parte de curaduría editorial de contenidos y yo soy la productora de la plataforma. Entonces, bueno, en esta parte de la charla, como ha venido Irene hablando con nosotras, haciendo un recorrido por toda la cadena de valor de la música, quiero preguntarles si tienen claro este término. ¿Conocen el tema de la cadena de valor del ecosistema musical? Por favor, respondamos acá por el chat. Sí, sí, no, no. Ok. Bueno, entonces, imaginémonos la música y el ecosistema de la música como un gran ¿Cómo engranaje. es el término? Cadena de valor, la cadena de valor de la música. Entonces, esto es un engranaje. Nuestra profesión es un engranaje que tiene diferentes aristas y diferentes estamentos que la complementan y hacen nuestra profesión, perdón, repetir ahí el término. Entonces empezábamos desde la formación, porque nosotros abordamos la música desde una parte formativa que puede ser empírica o puede ser formal, ¿cierto? Entonces, muchos iniciamos nuestra formación musical con estimulación temprana cuando éramos niños. Esto hace parte de la formación, de la cadena, del eslabón de la formación. Aquí está todo lo relacionado con formación en universidades, en colegios.
Esto sigue a la creación, que es donde se crea y se fomentan estas prácticas artísticas y estas habilidades para crear música. Luego vamos a la producción. Esa obra que ustedes ya crearon, que ya creamos, la vamos a fijar en un material. Entonces, esa fijación en ese material, sea audiovisual o sea un fonograma, tiene unos procesos de producción. Luego vamos a la circulación, la promoción, que es cómo yo le vendo al público, le entrego al público ese producto que ya fijé, ¿sí? Y por supuesto el final, dependiendo como el objetivo y el producto que se haga, es esa distribución. Entonces es cuáles son mis estrategias de mercadeo y de que ese producto que yo cree me genere a mí una rentabilidad y que mi producto sea sostenible. Esto también se enmarca en algo que son las dimensiones del campo artístico, que tienen unos términos relacionados, la formación, la creación, la producción, pero a eso le sumamos la gestión, la investigación, la apropiación, que son otras grandes líneas en las que se enmarcan nuestros quehaceres a partir de la profesión de la música. Entonces, yo como músico, egresado del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional, fui profesora de un colegio, entonces aporté al campo de la formación. Además, soy productora, me encamino en el término de la producción. Además, soy gestora, entonces trabajo por la gestión. Y todo eso que yo hago va en función de que mi público y que el público acceda a lo que yo cree y lo que yo haga. Entonces, va encaminado a la apropiación, porque eso es como la ciudadanía accede y cómo el público accede a lo que yo creo. Entonces, ya teniendo eso claro, es muy importante también para ustedes en la formulación de proyectos, cómo encaminan y cómo determinan yo como agente del sector de la música, como trompetista, como trombonista, a qué campo, a qué eslabón de la cadena de valor, a qué dimensión del campo artístico le aporto con mi quehacer musical. Entonces, ya haciendo como un breve paréntesis de lo que es el campo artístico, las dimensiones del campo artístico, los eslabones de la cadena de valor, vamos a centrarnos en el tema del campo de la producción. Entonces, como les mencionaba, son estas acciones que se encaminan en fijar esa creación musical. Aquí intervienen unos procesos como la ingeniería de sonido, como la producción de eventos, como las agencias promotoras de eventos, las agencias de management, de booking, porque aquí, chicas, hay que hacer un paralelo y yo lo entendí y tuve mi catarsis entrando a IDARTES y trabajando a IDARTES con festivales al parque, y es que la música comercial es un caso de éxito. Y los invito a que consulten un documento que se llama el Informe Mundial de la Música, que es IFPI. Allí aparecen un montón de cifras que nos dice, wow, tenemos futuro, tenemos con qué hacer las cosas, porque si bien el ingreso, el principal ingreso de música en cuanto a la producción, hablando, hace 10 años era la venta del disco físico, el CD, pues eso decreció por el tema de la piratería, de YouTube y demás. Ahora esto está elevándose y generando como una estabilidad, y uno de los principales ingresos para los músicos, además de la puesta en escena, es la distribución digital, que ya se está hablando de un tema legal, porque la gente ya está pagando su suscripción a Spotify, a sus plataformas, y pues es lo que nos permite también medir de una manera más fácil cómo están escuchando nuestra música. Entonces, que podamos hacer un paralelo y copiar casos de éxito de la música comercial a la música clásica. Pienso que si nosotros seguimos así como siendo exclusivos y queriendo hacer todo por nuestro camino sin ver espejos, qué están haciendo otras artes o qué están haciendo otros procesos, pues no vamos a lograr esos objetivos. Y como lo mencionaba Irene, y está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y dentro de los planes de gobierno, es generar esas alianzas, y alianzas que permitan consolidar y robustecer ese ecosistema artístico y ese ecosistema musical para trabajar juntos y lograr esos objetivos juntos.
Entonces, tenemos por parte de, para nombrar como grandes exponentes y mujeres destacadas, en la ingeniería de sonido, en Colombia tenemos a Marcela Zorro y a María Alejandra Bernal, que son dos ingenieras de sonido y productoras enfocadas en música clásica. Marcela Zorro tiene un sello discográfico enfocado en netamente grabar música clásica, es profe de los Andes, profe de la Javeriana. Alejandra también, Alejandra es la ingeniera de MISI, y pues de primera mano ellas han sido como las pioneras en sentar como ese precedente de mujeres ingenieras de sonido que han trabajado con la Filarmónica, han grabado con las principales orquestas del país y casualmente son egresadas de este programa de Sound Recording de la Universidad de McGill, la que mencionaba Irene con el programa de estudios de género y musicología feminista. También tenemos productoras de eventos, promotoras, entonces también aquí haciendo como un paréntesis y explicando estos términos que vienen como de la música comercial. Un promotor, perdón, es el que organiza el evento, OCESA. Entonces, la líder de OCESA es mujer, ¿sí? Tenemos otra mujer, Paola Colmenares, que es una representante de artistas y también como una mediadora en esa promoción de eventos, es mujer. Tenemos a las agencias de management. Aquí hay como un paralelo, como la artista independiente que hace su gestión propia, que graba su disco y va, toca puertas a los teatros y dicen como, miren, tengo este disco, quiero hacer esto. O sea, es como una gestión independiente, un sello independiente versus las grandes disqueras de siempre, ¿no? Sony, Universal, Warner. La líder de Sony en Latinoamérica es mujer. La líder de Universal es mujer. Tenemos las agencias de booking, que no los confundan con agencias de management. El manager es el que representa al artista, el que va a las reuniones, el que firma por el artista, pero no necesariamente el que les consigue los shows, ¿sí? Por eso hay muchos artistas que tienen un booker en Latinoamérica, otro en Europa, otro en Estados Unidos. Entonces, agencias de booking en Colombia, Biche es una agencia de booking creada y liderada por mujeres y que se enfoca en músicas tradicionales, músicas regionales y proyectos emergentes de artistas musicales. Es un proyecto creado por una mujer. Y bueno, un sinfín de muchas posibilidades y oficios, como lo mencionó Ire, de comunicación y periodismo cultural que están ligados a este tema de la producción. Tenemos a María Ángela Rubini y la revista Shock. Pues la mayoría de las periodistas de IDARTES son mujeres. La periodista de la gerencia de música es mujer y es una mujer enfocada en música. Entonces, esos son estos roles que se evidencian un poco en la producción, tanto discográfica como de eventos. Y por supuesto, en eventos se me pueden quedar también muchos roles, pero también como fijándonos un poco de cómo funciona un evento en vivo, que ya les mencioné, como el promotor, el que organiza, el booker, el que consigue la fecha, el manager, el que firma por el artista y el que lo acompaña a negociar. Pues está todo este trabajo de campo que son ingenieros, roadies, tour managers, road managers, que son las personas que acompañan todo este proceso de la producción, que el artista vaya al ensayo, vaya a la prueba de sonido, el que organiza el crew, el que organiza los minutos a minutos, los roadies, los que están ahí sobre el escenario, el guitar tech, el ingeniero de monitores, el ingeniero de sala, como que son muchos roles que poco a poco se van apersonando y se van involucrando mujeres porque pues, se ha abierto también una oferta desde las mismas universidades y desde los mismos incentivos del distrito por sus políticas culturales y sus políticas públicas. Entonces, esto ya como explicarles un poco el tema de la producción, ya vamos a ahondar un poco más adelante. Angélica, muchas gracias por esa introducción. No sé, chicas y chicos, si tienen alguna pregunta con todo lo que nos acaba de explicar Angélica.
o si quieren hacer algún comentario, porque me gustaría mucho que habláramos con base en esto que tú estás diciendo sobre esas políticas o esas líneas de acción que tienen trazadas justamente estas instituciones para un poco priorizar como el acceso y las alternativas y oportunidades para las mujeres especialmente, porque sé que esa es una de las políticas, digamos, que tienen estas instituciones artísticas, garantizar y fomentar, sí, como diferentes oportunidades, pero es específicamente dirigidas a las mujeres. Cuéntanos un poquito sobre eso. Listo, entonces, como les mencioné hace unos instantes, mm, muy por encimita sobre el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hay un término y hay unos planes estratégicos a nivel mundial que es las bases y los cimientos de cómo se traza un plan de gobierno, sea el plan de gobierno nacional, el plan de gobierno distrital. Entonces, hay una agenda que la lidera la ONU, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda que se trazó en 2015 para que a 2030 se cumplan estos 17 objetivos con un plan macro que es, pues obviamente, mejorar la calidad de vida y mejorar ciertas acciones y estamentos de la población mundial. Entonces, estas 17 hojas de ruta son en las que se fundamentan los planes de gobierno nacionales y los planes de gobierno distritales. Por eso, año a año, cada vez que se posesiona un nuevo líder, pues salen con su plan nacional de gobierno, plan distrital de gobierno, que es su hoja de ruta, como su estamento para que tanto sus objetivos, sus trabajos y todas sus instituciones, secretarías en el caso de la alcaldía, ministerios en el caso del país, puedan trabajar. O sea, no es que en 2015, perdón, en 2021 llegue un nuevo ministro de Hacienda y él diga, no, es que yo quiero hacer esto así, así, así. No, señor, tiene un plan nacional de desarrollo en el cual está su hoja de ruta. Entonces, puntualmente, de lo que yo tengo más experiencia, pues por mi trabajo y más cercanía, es el plan nacional, el plan distrital de desarrollo, que es un nuevo contrato social para la Bogotá del siglo XXI, que es el plan de gobierno de Claudia López. A raíz de este plan de gobierno se trazan las hojas de ruta para todas sus secretarías, para todos sus institutos y para todas sus entidades adscritas. Entonces, paralelo a esto, hay un plan distrital de cultura que se renueva cada 10 años. Entonces, en el plan distrital de desarrollo hay unos propósitos, que son 5. Uno de ellos, se los leo textualmente, dice, es el propósito 1, dice, hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Dentro de este propósito hay un programa específico en el que dice igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres. Entonces, esta es la hoja de ruta para todas las entidades del distrito. Entonces, atendiendo a este programa y a este propósito, absolutamente todas las entidades deben generar acciones que propendan por el cumplimiento de este objetivo. El año pasado empezó a regir a partir de junio este plan de desarrollo. Y como acciones que se han empezado a trabajar y a trazar sobre esto es, uno, garantizar que los equipos de trabajo sean igualitarios, preponder como el 50% más uno, sean mujeres, por eso lo mencionaba Ire. El equipo de la gerencia de música está conformado por 17 personas, de las cuales 11 en este momento somos mujeres. Nuestra gerente es mujer. Nuestra líder misional, que es la mano derecha de nuestra gerente, es mujer. Nuestra líder administrativa, que es la mano izquierda de nuestra gerente, es mujer. Y las dos productoras artísticas de la gerencia somos mujeres. En ese sentido, pues tenemos como una amplia representación, por supuesto también en las condiciones generales de participación del portafolio distrital de estímulos. Si ustedes no leen las condiciones de participación, siempre es muy claro que se garantizará
que los resultados y los veredictos dados por los jurados garanticen que sea igualitario la participación entre hombres y mujeres. Sin embargo, han habido unos estímulos específicos para mujeres, atendiendo a este programa de este propósito. Entonces, el año pasado lanzamos la beca de investigación para proyectos liderados y gestados por mujeres. Este año lanzamos una beca en marzo que se llama Beca Laboratorio Creativo del Laboratorio de Mujeres Creadoras, en la que estaba dirigido a compositoras, a productoras, a ingenieras y a intérpretes específicamente. Esto desde la parte de IDARTES. Desde la Filarmónica también hay unos estímulos específicos para mujeres. Este año pues tenemos la beca para mujeres directoras, tienen el premio, creo que es un premio, una beca, no sé bien, para mujeres directoras y asimismo están planeando el desarrollo de una orquesta femenina. Entonces, todas estas acciones enfocadas en que sea la participación y la relevancia y el rol de la mujer en la música tiene como un estamento y un piso que es el plan de desarrollo. Perfecto. Yo quisiera acá abrir como un espacio de foro, si quieren, bien sea con el micrófono o bien sea por el chat, como prefieran y se sientan más cómodas. Y quiero plantear como esta discusión para que entre todas lo charlemos. Y es que todo esto que nos acaba de contar Angélica, estas políticas para la equidad en las oportunidades, se conoce también como discriminación positiva. Y es todas esas prácticas y todas esas estrategias que se utilizan para tratar de disminuir esa deuda histórica que ha habido en la inequidad de oportunidades entre hombres y mujeres, teniendo este tipo de incentivos, este tipo de fomentos, específicamente para esas poblaciones, bien sean las mujeres o bien sean, por ejemplo, las minorías étnicas o, por ejemplo, la población LGBTI, o sea, todas las minorías, como darle cierta ventaja para cerrar un poco esa brecha y esa deuda histórica que hemos tenido. Sin embargo, acá está la pregunta del foro. No sé ustedes qué piensan al respecto, pero esto también puede tener cosas muy positivas, pero también puede ser negativo en el sentido de que, ¿dónde están los méritos propios? Que es la pregunta que quiero hacerles como para que la discutamos. Porque si las personas que, no sé, hoy están liderando el sector, o no sé, hoy están en IDARTES, están escogidas por ser mujeres, pero no por ser las mejores dentro del gremio. No estoy diciendo que así sea, pero si en algún punto fuera esa la situación, no es un poco también generar más ese hueco en que hay una diferencia entre hombres y mujeres y que no realmente no tenemos las mismas capacidades. ¿Qué piensan ustedes? Yo quería decir algo, qué pena me tomo la palabra. Precisamente como un poquito relacionado con eso, o sea, son como que se abren un montón de oportunidades, justo ayer también hablábamos de eso, pero sí, o sea, hasta qué punto de verdad se acorta esta brecha y hasta qué punto nos estamos yendo como para otro lado. Entonces era un poco la charla que teníamos también cuando hacíamos el encuentro. Si hacíamos un encuentro donde solo iba a haber mujeres, si se hacía un encuentro donde había hombres también. En cuanto a las oportunidades, digamos, como lo que decía Angélica, está esta posibilidad de crear una orquesta femenina. Muchas veces las únicas oportunidades que tenemos para tocar son en grupos femeninos. Entonces, sigue habiendo esa misma brecha al ver que los grupos, pues, como más grandes, siguen teniendo la misma participación femenina. Se va a hacer una orquesta que va a mover un poco las cifras, pero esa inclusión en los espacios que ya están, en los espacios que pues se generan todo el tiempo, no se está dando de todas formas, se están abriendo pues como espacios, pero lo que decía Irene también, o sea, hasta qué punto una orquesta de solo mujeres vamos a tener como, sí, o sea, vamos a estar ahí porque somos mujeres, pero vamos a hacer como lo mejor que hay en el campo. Entonces, sí, sí siento que tiene como sus pros y sus con. ¿Qué más piensan por ahí las demás y los demás? Creo que hay unas Sofía. manitos levantadas. Sí.
Sofía. Sí. Bueno, yo creo que es mucho, bueno, desde mi punto de vista, como por quedar bien socialmente, mostrar de manera como de dientes para afuera, le decimos aquí en México, que hay una inclusión, ¿no? O sea, que hay mujeres en nuestras filas, pero no es tanto por el mérito, ¿no? De son muy buenas trompetistas, son muy buenas clarinetistas, o realmente han hecho cosas maravillosas como músico, ¿no? Sino que más como, miren, sí hemos estado madurando y ahora podemos tener mujeres en nuestras filas, ¿no? Que creo que no sería lo óptimo. Carol. Bueno, hola. Yo voy a dar como mi experiencia en el campo. Pues como ahorita hablaban acá en Medellín, hay muchas mujeres que son referentes y que han labrado un camino muy, pues que obviamente ha costado, pero que con su quehacer han demostrado que sí se puede llegar a lugares que quizás sean reconocidos, ¿cierto? Desde mi ámbito como trompetista y como pues en lo que me estoy formando como gestora, como comunicadora, con lo que intento hacer es demostrar que si nosotras realmente creemos en nosotras, podríamos llegar a hacer mucho. Pero lo que pasa es que como ya tenemos aquí la estructura que nos han implantado desde niñas, de que somos mujeres, usted se tiene que cuidar, usted tiene que esperar, usted tiene que esperar que la llamen. No, si nosotras mismas nos lanzamos y hacemos, pues va a ser un momento en el que hace como clic el asunto y se logra llegar. Yo tuve la experiencia porque toqué muchos años en una orquesta de mujeres, de orquesta tropical de mujeres, y era muy difícil como llegar a demostrar que como trompetista sí se podía ser líder de la fila, ¿cierto? Y me costó, pero con estudio y demostrando que sí se podía, pues llegué como a un nivel. Y gracias a eso, pues hoy hago parte de una agrupación donde la única mujer soy yo. Y los chicos pues son como bacanísimo que haya una mujer que esté ahí demostrando sus talentos, que esté también moviéndose, incluso ellos me ruegan a mí que yo como que me lance más a, venga, es que usted es la mujer del grupo, salga y toque, haga esto, haga aquello. Entonces creo que también hace parte de que nosotras también nos intentemos como educar, que es muy difícil porque ya hay un patriarcado, sí, pero nosotras que tengamos ya la estructura como derrumbada o el velo derrumbado y realmente demostremos con nuestras capacidades, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes, desde una organización que realmente le ha aportado mucho al país y ha logrado unir muchos proyectos y muchas cosas que lo que hacen es impulsar también el trabajo de las mujeres, pero demostrado desde el oficio y desde lo grande que se ha hecho. Entonces, creo que mi posición es que nosotras, si nos quitamos ese velo que tenemos, nos damos cuenta que no es tampoco tan difícil lograr llegar a ese tipo de puestos o de lugares. ¿Alguien más? Julia. Buenas noches, muchas gracias por todo hasta aquí, de verdad. Mi punto de vista, muchas veces yo pensé, no, pero tal vez algo como puro femenino que creamos va a hacer que voy a preguntarme si o que soy legítima o no. Pero después me di cuenta que, por ejemplo, si hacemos una orquesta, si se crea una orquesta sinfónica femenino, ¿cuántas orquestas hay en Colombia? No hay suficiente trabajo para todos, de verdad. Todos los que se forman, los conservatorios son llenos de futuros desempleados. Yo pienso personalmente que es una oportunidad más de trabajo y es una oportunidad más de mostrar, bueno, mira, ok, soy nena. Cuando estamos en masterclass y que dicen, no, eso falta de cojones y que todo el mundo se gira mirándote. Bueno, podemos mostrar que no tenemos cojones, pero tenemos ovarios y sí podemos tocar. Para mí es una oportunidad más
Y después, igual lo sabemos, no importa lo que vamos a hacer, la gente va a criticar, o por lo menos hacer algo que queremos, ¿no? Después, que sea algo automático, el 50-50, no sé, dependiendo. Yo no sé, la Orquesta de Viena en Austria antes fue una sociedad de hombre, bueno, ahora está cambiando, si quieren quedar así, a mí me da igual, pero que sea algo general, yo no sé, es solamente al mérito, pero sí, ¿por qué no crear y empujar las mujeres? Y el último punto que quería decir es que yo creo que también nos damos cuenta, pero como mujeres que seamos músicos, productoras o, bueno, haciendo cosas, nosotros mostramos también el ejemplo a todas las mujeres. Una vez yo estaba tocando en un pueblito de Colombia, no me recuerdo, creo que fue en Chinchina, yo estaba tocando la trompeta y con mi amiga pianista. Y el alcalde vino a verme y me dijo, no te imaginas el impacto que hay de ver estas dos mujeres tocar, hacer el concierto para todas las otras mujeres. No sé, es mi punto de vista. Y muchas, muchas gracias por todo, de verdad. Me encanta eso que dices, Julia, y qué pena meto la cuchara ahí, porque pues sí estamos como acostumbradas de pronto a verlo todo desde la parte como un poco más crítica, pero yo también creo en un punto que si ya es difícil contar con la experiencia, por ejemplo, de tocar en orquesta o, por ejemplo, de poder ejercer como intérpretes, un poco eso también nos va a cerrar las puertas a que como mujeres podamos un poco como escalar, seguir escalando, porque si no tenemos la experiencia de tocar en algún lugar o de formarnos desde la práctica, pues también es más difícil competir con ese mundo predominantemente masculino. Así que todas esas iniciativas, digamos, yo también las veo muy positivas desde el sentido de la experiencia y desde el sentido de la práctica que nos va a permitir también poder tener más habilidades y más competencias. Obviamente pienso que esta discusión que hemos hecho acá entre todas es un poco la discusión que deberían estar teniendo también como los líderes y los gestores de hasta qué punto o cómo tratar de nivelar eso para que no se convierta simplemente como en un pañito de agua tibia o como en, por así decirlo, como un... bueno, no, es que puede sonar feo, pero sí, como en una obra de caridad que hacen, sí, como cuando a uno le dan la ventaja de algo porque no puede, entonces como tratar de nivelar y sopesar esas dos cosas, como claro, es necesario que exista la experiencia para las mujeres que siempre han estado muy relegadas y no han tenido los espacios, pero de qué manera sopesarlo, creo que es como una de las reflexiones que deben estar haciéndose al interior de las instituciones, las personas que las lideran. Entonces me parece súper importante la visión de cada una de ustedes acá y también les agradezco un montón por eso. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Sí, sigue Carol y Diana, pero quiero tomarme un momentico para leer también los comentarios que están dejando en el chat. Entonces, Diana Alarcón dice que las mujeres aún sufrimos de discriminación de género desde la etapa de formación, lo cual genera un sesgo en el nivel que podemos llegar. Creo que debe haber más equidad desde el principio para poder competir con los hombres según el mérito. Totalmente cierto. Sofía también nos pone un comentario. Personalmente en la orquesta he sido intimidada en mi propia sección en una de las orquestas de élite juveniles en México. Somos 3 mujeres en trompeta en la orquesta. Cuando se hizo audición para la sección, un director de orquesta me dijo, estuviste al mismo nivel que tu compañero, pero él tiene más el porte de la personalidad. Te quedas en tercera trompeta. Creo que es un momento de cambio. Ustedes se acuerdan, yo antier les decía que a veces pues no temerle como a los retos. Yo creo que lo que cuenta Julia de su experiencia en el pueblo y lo que acaba de contar Sofía también hace parte de cómo nos plantamos nosotras con lo que sabemos hacer y cómo también desde nuestra perspectiva, pues no se trata de que nosotras tengamos que llegar pues así, no, pero sí como tener la confianza en nosotras mismas y romper con ese paradigma es que si se va a parar una mujer allá no lo va a lograr, ¿cierto? Entonces es como romper con eso. Yo tuve la oportunidad y tengo ahorita con la banda filarmónica departamental, yo hago parte de la junta, estoy como representante en este momento, y cuando se iba a seleccionar la plantilla de los músicos fue algo muy curioso porque yo no me quise meter mucho, pero cuando yo vi que la mayoría eran hombres, yo sí hablé,
Yo dije, yo acá tengo voz y yo me puedo plantar y puedo decir, vengan, no, pues yo no voy a permitir que acá no incluyan mujeres, porque primero yo no me iba a quedar sola en la trompeta, pero yo sentía que habían un montón de mujeres que podían entregar. Por ejemplo, hay una percusionista que es súper tesa, tenemos saxofonistas, lo que decías ahorita de los instrumentos, pues sí, tiene mucho que ver, pero había una trombonista que yo quería que estuviera y empecé como, no, venga, por favor. También las que de pronto ya hemos hecho un camino y tenemos voz, también es como alentar a que vayan cambiando todo ese paradigma que hay. Entonces es no temerle hablar, pero de una buena forma, pues no entrar tampoco en el tema de, no, yo me planto porque yo necesito que aquí a las mujeres, no, sino como vengan, demos la oportunidad también, que hay un montón de mujeres que pueden hacer muchas cosas. Entonces, es más de eso, de pararnos y responsabilizarnos también. Súper, Diana, perdón. perdón. Bueno, ¿me escuchan ahí bien? Con respecto a este tema y en relación a algo que creo que decía Andrea o Carol, no recuerdo, de si hacíamos este evento para mujeres o lo hacíamos mixto, fue algo que nos cuestionamos bastante, ¿no? Y yo siempre, desde el primer momento en que empezamos a trabajar con Fembras, he repetido de que no es enfocarnos en la problemática. Todas sabemos que existe una problemática, ¿sí? Que tenemos menos o hemos tenido menos posibilidades, que existe, como siempre he dicho, un telón transparente que mucha gente ignora y que muchas de nosotras no nos atrevíamos a expresar. Cuando yo empecé como con la idea de Fembras, tenía miedo de lanzarme al lago y decir, uy, es que hablar de esto, la gente va a pensar que soy resentida o que tengo inseguridades o que estoy quejándome, ¿sí? Entonces, esta mañana hablando con las chicas trompetistas, yo les decía eso, o sea, aquí no se trata de enfocarnos en el problema, sino cómo lo resolvemos, cómo empezamos a crear un cambio, cómo generamos un cambio. Y ese cambio empieza por nosotras con un cambio de actitud, sin victimizarnos y trabajar más duro y decir, ok, voy a demostrar tocando que yo realmente tengo las capacidades. Había una niña que me decía hoy, ah, pero ¿qué pasa si yo trabajo duro, pero igual el puesto se lo dan al otro? Digo, sí, eso es una cosa que pasa. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos 3 veces más para dejar más que claro que ese puesto me correspondía a mí. ¿Sí? Y sabemos que en muchas ocasiones igual prefieren al hombre y está bien, listo, pero cuando definimos el tema de hacer el evento mixto, yo les decía, todas sabemos la problemática y agradezco que hayan al menos 2 chicos hoy aquí, porque es que esto es un gremio que está, pues, yo lo llamo monopolizado, esa no es la palabra correcta, pero que está más predominado por los hombres y necesitamos empezar a crear esa conciencia también en ellos, ¿sí? Porque al final, como lo hablan, son pocas mujeres las que lideran espacios, pocas mujeres las que son jurados en un concurso, pocas mujeres que hacen este tipo de eventos, ¿sí? Hablábamos de concursos a nivel brass, ¿cuántas mujeres jurados vemos? Yo en los concursos que he hecho jamás he tenido una mujer jurado. Entonces, ¿cómo empezamos nosotras a crear el cambio? También generando el cambio de conciencia en los hombres, ¿no? Y ver que realmente ellos también vean que esto es una problemática y que necesitamos trabajar en eso, que ya no estamos 100 años atrás, que ya estamos evolucionando en muchos campos y que la música también necesita ir evolucionando en pro de eso. Exactamente. Y como lo menciona Diana, es como a raíz de esta dificultad o de esta situación le encontramos una solución o trabajamos por cambiar este paradigma, es también verlo desde una perspectiva económica, ¿no? Como cuál es la oferta que se está dando desde el medio y cuál es la demanda, ¿no? Particularmente quiero hablar de un caso con las becas que les mencionaba. Si bien es una beca exclusiva para compositoras, productoras, ingenieras, intérpretes, muy pocas productoras y muy pocas ingenieras se presentaron. Entonces, esa oportunidad y ese cambio y esas iniciativas para generar acciones que mejoren estas dinámicas es que desde todos estos eslóganes de la cadena de valor se tejan estrategias
para apuntar a mejorar estas dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué se ve esto y cómo se lee esto? Que cada vez las universidades van a abrir más programas y van a brindar más programas para ingenieras productoras. Se están abriendo cada vez más festivales, más colectivos como FEMBRAS enfocados a mujeres, ¿sí? Se están involucrando y se están privilegiando un poco el tema de la contratación de mujeres en los diferentes eslabones de la cadena de valor. Y lo más importante es que se está cambiando el chip de los otros profesionales. O sea, ustedes no se imaginan lo orgullosa y lo feliz que yo me siento cuando me encuentro con un colega que no me trata diferencialmente. No me trata como, ay, es que tú eres mujer, tú no lo puedes hacer o te lo explico más fácil. No, y al contrario, yo en muchas ocasiones me pongo brava y paso, perdón aquí la palabra, como por malacarosa, por rabona, por pararme seria, pero a uno lo aprenden a tomar en serio y lo aprenden a tratar como un par. Y, por ejemplo, vi un caso una vez en un montaje en el Jorge Eliezer Gaitán. Era una compañía inglesa, si no estoy mal, y la ingeniera de sonido, ella venía con su compañía, le dijo al técnico del Gaitán, mira, este es mi plan, y este señor, súper correcto, muy educado, como, ok, ¿en qué te ayudo? Entonces, estamos generando un cambio en que un medio de la producción de eventos que es netamente machista, porque pues es algo, son hombres que trasnochan, que no comen bien, que los horarios son terribles, que ya están abriendo camino a las mujeres y las están tratando sin ningún tipo de diferencia. Y eso es algo que abonar. En los salones, en las universidades, por ejemplo, quiero hablar de mi caso. Cuando yo estaba en la universidad, cuando yo entré a la universidad, éramos 4 guitarristas. Cuando yo me gradué, era la única estudiante. Y casualmente y por cosas de la vida, eran 2 profesoras, cosa que no pasa en otra universidad del planeta, bueno, o Colombia, que sean mujeres dando un instrumento que es también, que se cataloga un poco en lo que mencionaba Irene, un instrumento de hombres. Entonces, como que cada vez se está abriendo más esa demanda, ¿no? Desde a partir de la misma oferta de acciones que se dan desde las universidades, desde las instituciones culturales y desde las orquestas. Entonces, creo que estas acciones que se están dando y que se están gestando, obviamente vamos a pasar por muchos retos, ¿no? Que nos tilden de feministas, que nos tilden de feminazis, que nos tilden de que quieren un trato preferencial, de que las niñas se están sintiendo discriminadas y hacen su propio colectivo, pero que de aquí a 10 años vamos a ver que las cosas se van a normalizar y vamos a preponderar por ese 50-50 tan merecido y por el que hemos luchado todos estos años. María Angélica, yo quería agregar, por ejemplo, algo que es interesante en la actualidad, es como estas audiciones con telón, ¿no? Entonces, como que hay que se puede hacer. Y si vemos uno de los casos históricos, es el caso de Abby Conan, una trombonista, que pasó, si no estoy mal, en Londres a una orquesta y el director se dio el lujo de decir, es que no te acepto porque eres mujer. Ella puso una demanda y efectivamente eso es un caso súper conocido y a la final ganó y se ganó su puesto como principal y pues fue un director conocido. Entonces yo ahora qué hago, o sea, como que el cambio sí se está dando y precisamente cuando hemos hablado de las problemáticas que se vuelven oportunidades para el género femenino ha sido una oportunidad de, como lo dice Diana, no me gané el puesto, pero voy a trabajar 3 veces más duro que ese hombre que se lo ganó. Entonces ha sido hasta contraproducente como estas charlas están impulsando que el movimiento femenino tome una reflexión y haga un crecimiento mucho más grande que no están haciendo los hombres. Entonces eso por un lado. Entonces puntualmente yo en las juveniles, y puedo decir nombres, las principales de cuerda, Liz Muñoz, Ángeles Hoyos, Elvira Hoyos, Mariana en la flauta, que estuvo también en la orquesta grande. Entonces yo digo, esto ha sido incluso, pues lo vuelvo a decir, contraproducente porque las mujeres se han puesto como esa carga de decir voy a ser mejor y lo voy a demostrar. Y cuando nos encontramos estas audiciones con telón donde no hay género, entonces es donde nos damos cuenta que pues no es una cuestión, ya es como una cuestión de nivel y del mérito, como lo hablaba Sirene. Y pues siento que otra de las cosas que está pasando y que también como que genera un efecto contrario es estas mismas convocatorias solo a mujeres, porque es que desde un inicio nos ponen a competir entre nosotras mismas, entonces en el mismo como rol de la mujer como esposa
no, el malo no es el hombre que hoy se mete con la otra mujer, sino es la otra mujer. Y decimos, pero ¿por qué estamos compitiendo entre nosotras? Entonces estos mismos espacios que son de un solo género, a veces siento que produce eso, o sea, creo que están las dos líneas, ¿no? Como yo la verdad soy feliz trabajando con mujeres, últimamente a veces siento que hay como una eficiencia mucho más grande, pero es precisamente por lo mismo, no porque el hombre no sea capaz, sino porque se ha generado como un rezago entre como que los hombres han liderado siempre, entonces es como que la mujer en la competencia, y cuando rompemos esa competencia que nos han metido y nos hacemos más fuertes entre nosotras, se crea un impulso que a veces siento que es imparable, y lo veo en los ejemplos que pone Irene cuando digo, las mujeres están en estos momentos liderando muchas cosas, y es bastante impresionante cómo esta problemática histórica se está volviendo una oportunidad de cambio y una oportunidad de impulso muy interesante. Entonces quería agregar esos puntos. Ay. Julia. Gracias. Dos cositas. Justamente hablando del cambio y hablando de jurados, ya primero, bueno, soy francesa y no entiendo por qué no se puede decir juradas, pero bueno, eso es un punto de vocabulario, tal vez que habría que hablarlo con la RAI, pero hubo el caso justamente del colectivo Mujer Brass de Costa Rica, que hicieron este concurso y había dos categorías y la juvenil fue 100% femenina, que me pareció, y entonces todas las juradas fuimos solamente mujeres. Entonces fue solamente para dar el dato acaso. Y la cosa es que, bueno, yo creo que todo el tiempo somos más o menos todas o todos de acuerdo, pero hay algo que no estoy de acuerdo, lo siento, es que yo no creo que debo trabajar 3 veces más. Yo creo que yo debo trabajar para llegar donde yo quiero. No sé cómo explicar eso. Es algo que hizo un cambio en mí, de parar de pensar que yo debo trabajar más, pero pensar que yo soy tan capaz que los otros. Fue solamente la idea que, entonces no fue trabajar más. Y también paré un momento porque sí tuve casos como que el director no quiso trabajar más conmigo porque soy mujer, o directores que no me dieron puestos de primera porque soy mujer. Y lo que yo me di cuenta es que, a pesar de que hay una expresión en francés que dice, si te cierran la puerta, trata por la ventana. Y yo pensé, no, si cuando estamos enfocadas o enfocados en eso, entonces no vemos las otras oportunidades al lado. Y después cuando yo cambié eso también de pensar, ok, debo trabajar más. No, voy a trabajar para llegar donde quiero. Fue el momento que empezaron a darme puestos de primera trompeta o de darme un puesto más importante de manera enseguida. Eso es solamente mi punto de vista, y yo creo que de verdad, por ejemplo, a mí no me molesta que mi esposo me toma la maleta en las escaleras, además que tengo problema de rodillas, pero yo sé que lo puedo hacer. Yo sé que puedo tomar mi maleta, no hay problema. Yo creo que las mujeres debemos cambiar el punto de vista y ver que nosotros somos capaces, porque si esperamos que los otros lo hacen, nunca lo van a hacer. Es solamente mi punto de vista. A mí personalmente me parece muy valioso pues todo esto que hemos recogido, como siento que es como la mejor conclusión que podemos tener, porque justamente tomando todo lo que han dicho ustedes, sí creo que nuestra responsabilidad, como lo han dicho ya varias veces, es ser las mejores profesionales que podamos ser, o sea, el 200 y 300%, porque ese es nuestro desafío principalmente para cerrar esa brecha también que existe y construir desde el lugar en el que estemos, cualquiera que sea, esas nuevas formas de concebirnos y esas nuevas formas de relacionarnos y de vernos. Precisamente por eso también esta charla quería hacer como un recorrido por esas mujeres y esos nombres que celebro tanto, porque creo que son inspiración para todas y porque creo que poco nos conocemos. Entonces, qué bonito que nos podamos empezar a conocer también todas, seguirnos, apoyarnos en los proyectos que todas tenemos, que también empiece a haber estos diálogos entre familias de instrumentos, porque muchas veces somos literalmente cada cuerda con cada cuerda, y a la final creo que tenemos tanto que aprender. Yo siempre voto mucho por la interdisciplinariedad, como ya vieron,
Y creo que tenemos tanto que aprender de un instrumento y de otro, de una disciplina y de otra, de un universo y de otro, que aplaudo muchísimo estas oportunidades para vernos, para hablar, para reflexionar juntas, para conocer lo que pensamos entre todas. Así que yo creo que pues esto para mí es como la mejor conclusión de todas. Debemos ser lo mejor que podamos ser siempre en todo lo que hagamos, buscar la manera de crear esas oportunidades a partir de los vacíos, que es supremamente clave, supremamente clave. O sea, ahí es realmente donde está la clave para hacer nuevas cosas, en los problemas que identificamos. Entonces, no quedarnos viendo el problema desde la, pues sí, como desde la queja, la transformación. Y creo que eso es justamente lo que estamos haciendo todas, así que pues felicitaciones en primer lugar para todas las que están acá, obviamente para las chicas Fembras por esto, y por mi parte es como todo lo que yo tenía para compartirles. No sé, Angélica, si quieres cerrar con algo más, y muchísimas, muchísimas gracias por permitirme también conocerlas y aprender de sus experiencias. Sí, pues de igual manera, chicas, muchas gracias por el espacio, por abrirnos esta oportunidad a Irene y a mí como de compartir con ustedes estas experiencias y estas otras miradas interdisciplinares, ¿no? Que si bien nos une que somos músicos, músicas, ojalá se pueda usar esa palabra sin atentar a la RAE, em, y pues además de esto, felicitarlas por el colectivo Fembras. Me parece que es una iniciativa muy poderosa y, y que se une y está fundamentada en algo que yo les hablaba, y los objetivos de desarrollo sostenible, porque hay que tener también algo presente cuando uno trabaja y formula un proyecto, y es qué es lo que está por encima mío, o sea, qué me está rigiendo. Ya hablamos sobre los objetivos, el plan de desarrollo, las políticas de gobierno, y como les comentaba, esto está siendo cada vez más relevante y más importante para el radar de los estímulos y de los incentivos públicos. Entonces, las invito a seguir trabajando por este colectivo, a seguir trabajando por las diferentes instrumentistas de metal. Qué chévere que más adelante pues estas agremiaciones fueran cada vez más grandes y más unidas, porque trabajando juntos es que se logran los objetivos más grandes. Entonces, felicitarlas nuevamente. Tenemos la puerta abierta, cualquier cosa que requieran por parte de Concertante, pues estamos dispuestas a apoyarlas, a ayudarlas, y pues nada, adelante. Bueno, chicos, una noche más de este encuentro, de este aprendizaje. Hemos sido muy afortunadas porque se nos han lanzado todos los temas y nos han dado muchos consejos, nos ha nutrido mucho en todo este proceso que estamos llevando. Gracias a los chicos, porque ellos siempre han estado ahí apoyando también a Fembras, y en estos días han demostrado también como ese apoyo y todo lo que queremos, que es eso, que ellos también se alineen también a las intenciones y a los sueños. Recuerden que es solamente creer en nosotras, creer en que sí podemos. A Irene y a María Angélica, muchas gracias por este espacio, por resaltar cada vez más esta labor tan bonita de las mujeres en la música, y que este espacio también, como ustedes nos abren las puertas, pues Fembras, que nos lleva tantos años, pero también tiene las puertas abiertas a lo que ustedes tengan para nosotros y nosotras, aunque a los chicos los voy a unir a esta agremiación. Y bueno, chicos, muchas gracias por permanecer. Sí, yo quería Gloria. agregar como logística siempre al final. Mañana precisamente cerramos el evento con Julia en la mañana, a las 8 de la mañana. Vamos a hablar sobre la respiración. Luego tendremos dos invitadas internacionales. Una es Miss Amit y la otra es Matilda Lord. No sé cómo se pronuncia, perdón. Lloyd. Y entonces, pues, va de la mano a lo que hablamos, como afuera también se están dando estos movimientos, y cerramos con el quinteto Estileto Brass, que son pues un quinteto femenino de viento metal que llevan trabajando también esta temática. Entonces va un poco de la mano con esta colaboración, cómo nos guiamos y nos apoyamos entre todas. Va a ser un buen espacio. Quiero recordar que es un espacio abierto al público, o sea, lo único que tienen que hacer es registrarse en el link, y pues ya, nosotros vamos a enviar el link previo al evento, y pues al final cerraremos con una masterclass de trombón, pues que voy a dirigir. Pero pues ya acercándonos al final,
pues sí invitarlas a que pues estemos ahí. Va a ser una jornada un poco extensa, pero pues bastante nutritiva y de verdad como pues cerrando este evento con todo y llevándonos todos estos aprendizajes que hemos construido entre todas. Entonces, pues no siendo más, que La pasen una foto, feliz noche. Ah, sí, la la foto, foto, la Foto, cierto. foto. Prendamos respectiva cámara foto. para la foto. Todos prendamos cámara. Vemos un momentico. Mientras se enciende en cámara, yo me tomo la palabra 30 segundos para agradecerle nuevamente a Irene y a su compañera, me olvidé, a María Angélica, Angélica. busqué el nombre. Muchas gracias, realmente un espacio muy enriquecedor, estaba muy emocionada por este conversatorio y pues con Irene realmente uno no espera qué va a pasar con la vida, ¿no? Estuvimos en la banda y ahora estamos hoy aquí trabajando nuevamente juntas en algo diferente, pero muchas gracias por la disposición. Esa es otra lección, los amigos de hoy son los aliados del mañana, así que fortalecer las redes con todas las personas que uno tiene al lado es supremamente importante. Gracias Diana, gracias Gloria, gracias a todas, de verdad, por esta invitación. Estamos muy felices de haber estado acá y no se les olvide seguirnos en Concertante, así aparecemos con C, Concertante, en Instagram y en Facebook. Las esperamos ahí, tenemos muchos contenidos muy chéveres sobre música, tenemos podcast, tenemos series audiovisuales, tenemos noticias, entrevistas, reseñas, columnas de opinión y todas bienvenidas también si algún día quieren escribir, decir algo, es una plataforma para que todas las voces también estén allí. Muchísimas gracias, claro que sí, ahí estaremos Bueno, todas. ahora sí la foto. Sonreímos todos. Sonrían. Listo. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Chao a todas, feliz noche. Feliz noche, tempranito mañana, a dormir.